El HLB es una enfermedad que afecta a las plantas cítricas y se conoce de su presencia desde el año 1870 en China. Se propagó por todo el mundo, pero hay lugares puntuales que aún están libres de esta enfermedad, como es por ejemplo el caso de Tucumán. Ante la amenaza latente por el ingreso de esta enfermedad a nuestra provincia, APRONOR y el gobierno de nuestra provincia, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, han trabajado en conjunto para traer al marco de Expo APRONOR a un especialista de México, del Centro de Sanidad Vegetal, para que comparta la experiencia de ese país con respecto al manejo del HLB. Mostrar que de los 5, 4 de ellos ya tienen la presencia de HLB. Fabián, bienvenido a Tucumán. Nos visitabas desde México y contanos cómo te sentiste acá en la provincia. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación que hizo APRONOR para que yo estuviera aquí y dar una charla sobre cítricos. ¿Cuál es la situación de México? México ya se encuentra presente a partir de 2009. Tenemos 24 estados que producen cítricos, 23 de ellos ya tienen la presencia de la enfermedad y en el que nos resta pues es cuestión de tiempo como para determinar que ya está presente también. ¿Y las consecuencias cómo han sido? Esta enfermedad lo que hace es afectar la producción de cítricos. Un árbol enfermo no te va a producir ya la misma cantidad de frutos que un árbol sano. En México tenemos estados en los cuales ha sido más fuerte el efecto. Principalmente en limón, allá es un limón mexicano que es muy diferente al que se cultiva aquí, al limón italiano. Ha sido un poco más susceptible y sí se han observado cuando comparamos cifras que ha reducido la producción de este cítrico. ¿Se puede determinar cómo es que ingresó por primera vez a México? A ciencia cierta no, hay diferentes hipótesis que pudieron haber sido eventos meteorológicos como huracanes, porque antes que México se detectó en Cuba, en Florida, pues probablemente como es un insecto muy pequeñito, pudo haber sido por ahí. Y la otra hipótesis es que mediante el movimiento de personas, la afluencia de turistas a puntos de interés en México, porque lo detectamos en sitios turísticos y no en huertos comerciales, sino en zonas urbanas, en ciudades. Desde ahí que ingresó la enfermedad, ¿la propagación fue muy rápida? ¿En qué tiempo lo han podido determinar? Pues en 2009, en los años siguientes hubo más detecciones. Implementamos unas acciones para buscar la enfermedad en los estados y de ahí para acá en 2010, 11, 12 fueron detectándose en todos los demás estados. Fue de cierta manera rápido, entonces probablemente el HLB ya estaba ahí, ya nada más era cuestión de buscarlo. ¿Afectó a una variedad en particular en México? Sí, en México se ha presentado más susceptibilidad en limón mexicano. Anteriormente nosotros habíamos tomado como ciertas estrategias que se venían manejando en Brasil y en Estados Unidos porque era más susceptible cítricos dulces, específicamente naranja. Entonces llega HLB a México y el limón mexicano, que es el caso de Colima, es el que presenta mayor daño, ¿no? Mayor impacto. En México tenemos muy poca superficie de limón italiano, que es en el estado de Tamaulipas. No tenemos detecciones de HLB en limón italiano aún, entonces no tenemos como ese comparativo de saber cómo respondería esa variedad o esa especie a la presencia de HLB. ¿Cuál fue la primera acción? Digamos, erradicar las plantas, detectar bien los focos. Sí, como primera medida es eliminación de la planta. Entonces cuando se detectó, gestionamos mucho que el productor eliminara. Desafortunadamente, por ejemplo, tenemos un caso en el estado de Colima que todas las huertas, son 19,000 hectáreas, tienen HLB. Entonces ahí se nos complica la eliminación porque acabaríamos con la citricultura de ese estado, pero es la medida principal o la que primero se debe realizar, la eliminación de la planta, porque es un foco de infección para las demás. ¿Y qué ha pasado con los puestos de trabajo, digamos, el impacto social y económico que tuvo en México esta enfermedad? Hasta el momento no ha tenido un impacto en ese ámbito. La citricultura en México sigue. Ya no hay producciones a lo mejor en algunas regiones como se tenían cuando las plantaciones estaban sanas, pero al final de cuentas siguen demandando esa generación de empleos, ¿no? Tantos directos como indirectos. Aún no tenemos un impacto en el factor social o laboral. Eso es muy importante, ¿no? Pero en superficie, ¿cuántas plantas están infectadas hoy por HLB? Tenemos establecidas alrededor de 572,000 hectáreas en 24 estados. Tenemos un análisis de que aproximadamente en 90,000 hectáreas
que es un 16% de la citricultura en México, ya tiene HLB en estos 23 estados. ¿Y cómo hacen para que ese porcentaje, ¿no? Ese 16% no siga creciendo? ¿Qué medidas han tomado? Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el control del insecto vector, que es Diaphorina citri. Ya lo tenemos, el HLB ya lo tenemos en prácticamente todo el territorio, ¿no? Entonces lo que queremos es que como el Diaphorina citri es la fuente principal de dispersión, queremos reducir las poblaciones para tratar de, como se menciona, de disminuir un poco esa diseminación entre lugares que ya lo tenemos y en algunos que todavía no lo tenemos presente, ¿no? Entonces, control regional del vector, control químico, hacemos un poco de control biológico, un manejo integrado, ¿no? ¿Ves que hay un compromiso por parte del productor, digamos, que se preocupa por cuidar su citricultura? En este momento sí. Al inicio de todo esto sí batallamos un poco porque es el actor principal para que nosotros podamos hacer las acciones y no creía, no cooperaba con nosotros para poder hacer las acciones, pero afortunadamente ha respondido bien. ¿Qué pasó con los niveles de producción? ¿A cuánto ha descendido desde el ingreso del HLB? No tenemos medido aún a nivel nacional ese impacto. Hemos hecho algunas comparaciones para el caso de Colima, como ya lo comenté, que es donde más fuerte se ha presentado y por ejemplo se hablan como pérdidas de alrededor de 25 millones de dólares de 2010 a 2015, ¿no? Solo son comparaciones en cuanto a datos de producción. Estamos tratando de ver o de medir ese impacto que ha tenido ya más formalmente con un estudio no solo de ese estado sino a nivel nacional. ¿Cómo ves a Argentina, no? No tenemos hoy la enfermedad puntualmente en el norte de Argentina, sí en Misiones. No se ha propagado, pero sí, por ejemplo, acá en el norte está el insecto vector, el que transmite, ¿no? Así es. Pues, bueno, particularmente Tucumán yo lo considero como una zona muy privilegiada. Por esas condiciones no tienen el vector, que es la principal vía de diseminación, por ende no tienen HLB. Entonces, son muy pocas las zonas que se podrían conocer con esta situación. Comentaba en la charla que de los 5 países que mayor cantidad producen de cítricos, en 4 ya está HLB, que es China, que es Estados Unidos, es Brasil, es México. España no tiene HLB, pero tiene el vector, entonces es cuestión de tiempo. Pero esta es una zona privilegiada, entonces comentaban que aquí ya más es cuestión de reforzar esas medidas o esas fronteras, de tal manera de evitar o alargar un poco más el tiempo de entrada tanto del vector como de la enfermedad. ¿En dónde consideras que deberíamos poner el foco, ¿no? Los productores, los organismos oficiales. Yo creo que es lo que nosotros manejamos en México como la cadena citrícola, ¿no? Esa cadena pues tiene diferentes eslabones, desde el productor hasta el que exporta, ¿no? Entonces es como un trabajo de todos, desde el punto en el que ellos desarrollan sus actividades, hacer lo mejor posible para que esto, para el caso de Tucumán, pues que no se llegue a presentar, ¿no?